Este es el sábado 21 de octubre del 2023. Esta es la misión para la fe de los laicos. En este programa vamos a tratar nuestras tres secciones. Nuestra primera sección sobre la misión, hablaremos de lo que es una misión. También en la sección La fe de los laicos platicaremos sobre lo que es la fe y el proceso de cultivarla. Y finalmente en noticias, pues vamos a rescatar una noticia que en API Noticias del Vaticano publicaron esta semana, una entrevista al Papa Francisco, en donde expone algunos temas relevantes relacionados con el momento que le toca vivir su, eh, su proceso de, de papado, de ser Pedro. Así que vamos con la primera sección, que es la misión y su sentido, qué es. Así que vamos para allá. La misión es una forma de vida, no un evento en el cual ser protagonista. Cuando hablamos de forma de vida, nos referimos a que es siempre, es un estilo de vida que se da en todo momento, en todo lugar. El misionero siempre está en modo misión. No es misión nada más cuando llega Cuaresma o cuando hay que preparar las misiones de la diócesis. No, no, no. La misión es siempre. Aquí hay algo bien interesante. La misión tiene el principal propósito de hacer discípulos. Todo lo demás es solo un medio para ello. De tal manera que se pueden hacer muchas misas, tocar muchas puertas, cantar muchas canciones, rezar muchos rosarios, hacer muchas procesiones, pero si no se hacen discípulos, pues se está celebrando misas, se están rezando rosarios, pero no se está cumpliendo el principal propósito de la misión, que es hacer discípulos. Y entonces aquí hay que preguntarnos, cuando hacemos misión, ¿estamos haciendo discípulos? O en un nivel superior, ya tenemos identificados a los discípulos, ahora vamos a trabajar por su santificación, en comunidades, a enseñarles a trabajar y vivir en comunidades, a enseñarles a crecer y a ser misioneros junto con nosotros. Así que una misión tiene ese propósito, hacer discípulos. Eso es el envío. Cuando en la antigua, bueno, con las primeras comunidades, las que señalan Hechos de los Apóstoles, cuando se invitaba a las personas, se les invitaba a ser parte de una comunidad. No se les decía, ¿crees en Cristo? Ah, ok, nos vemos, qué bueno, nos vemos en misa y ahí ya platicamos. Es más, ni platicamos, con que vayas a misa ya y con que reces el rosario y vayas a las peregrinaciones, pues ya eres parte de nosotros. No, 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 no. En la antigüedad la misión era, ¿qué crees? Quien acepta el llamado de la misión, se integra a vivir en comunidad, a un estilo de vida en comunidad. Y obviamente ese estilo de vida pues se va aprendiendo pues, en comunidad, con el ejemplo de los que ya viven en comunidad. Así que también solamente se va a misión en comunidad. Porque individualmente puedes ir a echarte unos rollos, a tocar puertas, a decir muchas, de dos en dos inclusive, a hacer oración con los demás. Pero si no hay una comunidad, si esos que van de dos en dos no hacen comunidad,
porque ir de dos en dos, pues pueden ir, ¿verdad? Pueden acompañarse, pero no necesariamente los que van de dos en dos son comunidad. Habrá que mirar esto con claridad. Así que otro punto, el número 3, las personas que encuentran a Cristo en la misión aceptan ingresar a una comunidad de encuentro con Cristo. Esto es lo que señalábamos. Quien acepta el llamado de la misión, acepta ingresar a una comunidad. Y obviamente la comunidad debe estar preparada para recibir, para dar testimonio, para ayudar, para tender la mano a las personas que se van integrando a la comunidad. De tal forma que esto se refuerza con lo anterior. Solamente los que ya estamos en comunidad sabemos cómo funciona una comunidad y entonces podemos aceptar a alguien dentro de la comunidad, acogerlo e introducirlo en el proceso de encuentro con Cristo, de madurez como discípulo y misionero en esta comunidad. El número 4, en la comunidad una persona inicia y profundiza su relación con Jesús en los hermanos, en la escucha de la palabra y en la oración. Esto es importantísimo. En la comunidad una persona va a profundizar la relación con Jesús por estos tres medios. Primero, porque se relaciona con los hermanos y ahí va a encontrar a Jesús en los hermanos. Si una persona dice, voy a la comunidad para ver a mis cuates, híjole, eso ya se volvió una fiesta. No, voy a la comunidad para encontrarme con Jesús en quienes vayan, porque quienes van, sí va Pedro, va Juana, va María, va Luis, sí van ellos, pero yo voy a ver al Jesús que va en Pedro, en Luis, en María, en Juana. También en la comunidad se encuentra a Jesús al escuchar la palabra. Al escuchar la palabra, porque reunidos en espíritu, ellos van a escuchar a Jesús en la palabra. Y luego cuando cada uno hace su comentario, también cada uno lo hace respondiendo a la pregunta, ¿qué me dice Jesús en esta palabra? Y entonces cuando alguien dice lo que le dice Jesús, yo también puedo decir, ay, a mí también me está diciendo eso Jesús. Y ya nos lo dice a varios en la comunidad. Y también en nuestra comunidad, bueno, en nuestra comunidad vamos a hacer oración. Pero vamos a la comunidad no a hacer oración por mí, porque yo puedo hacer oración solito, por mí. No, a la comunidad yo voy a hacer oración, primero, oración de acción de gracias, porque mis hermanos siguen yendo a buscar a Jesús a la comunidad, porque Jesús los sigue encontrando ahí. Voy a hacer acción de gracias porque somos parte de una comunidad y de una comunidad en una parroquia. Y también voy a hacer peticiones, peticiones para el bien de cada uno de mis hermanos, de cada uno, la petición de que Jesús haga su obra en ellos, de que la providencia haga su obra en cada uno. Para eso vamos a unirnos. Y si somos 8, 7 nos unimos a hacer oración por uno. Y así todos por cada uno. De tal manera que no es necesario que yo haga oración por mí porque tengo a los otros haciendo oración por mí. Y por eso yo estoy haciendo oración por ellos. Ese es el ejemplo, el ejercicio de encuentro a Jesús en los hermanos, en la escucha de la palabra y en la oración. Bueno, y si además cada vez que van a misa, entre ellos platican, y puede ser que vayan juntos, puede ser que vayan por separado, en diferentes lugares, pero si acuerdan tener una intención colectiva en la Eucaristía y presentes a sus hermanos, bueno, es una comunidad que va creciendo. Es importante señalar que una comunidad que crece, una comunidad que va a encontrar a Jesús, recuerda esa parábola de Jesús que va a llegar un momento en que el Padre va a decir, va a pedir cuentas de los talentos que nos dio a cada uno. Entonces, en la comunidad también se hace evaluación. Y aquí vamos al número 5.
en una comunidad hay una evaluación. No es una reunión de autocomplacencias. El objetivo es convertirse en discípulo misionero. Y a cada uno Dios le ha dado sus dones, sus talentos. Y a cada uno Dios le ha dado una porción del reino de los cielos que eh, mm, estamos convocados a cuidar. Tenemos una porción del reino de los cielos que tenemos que cuidar, pero como discípulos misioneros. Por lo tanto, evaluarnos es fundamental. Ya tendremos que hablar más adelante en otro programa de este tipo de evaluación, porque en la Iglesia Católica la evaluación se da solamente individual en el examen de conciencia y es algo muy personal y está bien. Para el sacramento de la reconciliación está perfecto, pero la reconciliación como sacramento es una cosa y el crecimiento en comunidad como hermanos, claro que implica la reconciliación de cada uno consigo y con Dios, pero también tenemos a Jesús entre nosotros. Y así como Jesús formó a los 12 y los envía, también nos envía a cada uno de nosotros y por eso tenemos que ayudar a que se fortalezcan nuestros compañeros de comunidad para que avancen en las encomiendas que Jesús les da. Finalmente, aquí el Papa Francisco en su instrucción, no es sugerencias, Papa Francisco es una instrucción para la conversión para la conversión pastoral de las parroquias. El Papa habla que la parroquia es una comunidad de comunidades. Y esto lo retoma desde antes, considerando la Christi Fidei Laici del Papa Juan Pablo II. Pero quiero poner énfasis aquí que una parroquia tiene grupos, sí, el grupo del coro, pero los que están en el coro, ¿qué crees? Pues nada más les interesa, qué padre que toques guitarra, que cantes bonito, que estés entonado, que vengas a la misa, qué bonito, pero de ahí en que si te encuentras con Jesús y con su palabra y si hacemos oración juntos, pues eso ya no. Ya, ese es un grupo. La comunidad es, es un grupo de hermanos que aceptan mutuamente ingresar en un proceso diario de encontrarse con Jesús. Y la parroquia tiene grupo de catequesis, pero los catequistas no hacen comunidad, cada uno anda por su lado. Tiene el grupo de familias, quizá los matrimonios pues, hagan comunidad el esposo y la esposa, pero entre ellos no están decididos a encontrarse diariamente con Jesús en un proceso donde se evalúen y crezcan. Por lo tanto, es importante que en la parroquia existan las comunidades de encuentro con Jesús, estas comunidades que trabajan para que cada uno se convierta en discípulo misionero en el grupo que sea, ¿eh? Las comunidades no te van a quitar tiempo, más que van a cualificar lo que haces. Tú puedes seguir en el coro, puedes seguir siendo catequista, ministro, lo que sea, pero una comunidad, no es vamos a tener la hora de reunión de comunidad, no, todos los días es comunidad, todos los días hay comunicación con quienes nos encontramos en este proceso y nos evaluamos de manera comprometida. Si quieres información para esto, pues comunícate y te decimos, te platicamos cómo trabajamos nosotros en comunidad. Es más, te invitamos, venga. Bueno, pues con esto pasamos al siguiente tema que nos toca. El siguiente tema que nos toca es el tema de la fe de los laicos. Y bueno, este es nuestro logo de la misión para la fe de los laicos y este es nuestro lema, el reino de los cielos está entre nosotros, que es tomado del Evangelio. Y en el centro tenemos eh, la cita donde Jesús nos da nuestra misión, vayan y hagan discípulos. Así que vamos a ver qué es esto de la fe y de los laicos. Vamos a hacerlo en 6 puntos. Primero, la fe es un don de Dios. O sea, la fe en Dios es un don que Dios da. Aquí, para empezar, pues no te molestes con quien pues no tiene esa fe. O sea, pero está bautizado, pues sí, pero no tiene el don. Puedes hacer oración para que Dios le dé el don. Es más, si tú no tienes la fe, pues puedes pedirla para que Dios te la dé.
Él la da y Él la da libremente. O sea, aquí el que fuerces a alguien a que tenga fe, pues está difícil. Anteriormente, en otras épocas, pues tú sabes, en las conquistas, los misioneros, este, en, en confabulación con los militares conquistadores, obligaban a los conquistados indígenas, ¿te bautizas o te bautizas? Entonces, esa práctica, pues realmente les dio un gran número de bautizados, pero no un gran número de fieles, no un gran número de creyentes. Y ahí es donde empieza esa, esa ruptura de los católicos. Son obligados a una cosa sin ellos voluntariamente tomar. Y después tú sé también cuando, y te estudias el catecismo y te lo aprendes de memoria, y si no, no te doy esto, o si no, hasta te castigo. Entonces, en esta dinámica, es bien importante que la misión en nuestro tiempo, la misión en nuestro tiempo implica comprender que la fe es un don que Dios da a quien quiere y que los que somos misioneros, pues oramos para que se las dé a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros hermanos y para que se haga crecer. Porque la fe viene de Dios, pero Él no la cultiva. Esto es otro tema importante. Eh, la fe, quien la recibe, la cultiva. Así que si no la tengo que pedir. Y si quiero que alguien la tenga, pues la tengo que pedir por el otro. Así que ese es un punto importante. Ahora, quien recibe la fe es responsable de cultivarla. Y cuando digo responsable, es que su fe es un don. Imagínate que alguien llega y te da algo. Aquí Dios es el que llega porque nada más es Él y te lo da. Quizá alguien te regaló una Biblia, un papel, te invitó a una comunidad, te invitó a una oración, a un encuentro, a una reunión. Y ahí Dios dijo, ten, en este momento te la doy. Y en ti se empieza, se siembra la fe. Pero quien va a cultivarla eres tú. Y tienes que cultivarla hasta por lo menos hacerla crecer al tamaño de una semilla de mostaza. Eso lo tomamos también del Evangelio, porque ya sabes, ¿no? Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, moveríamos montañas. Pues es la idea, que muevas montañas, o más bien que creas que el Señor puede mover montañas. Y aquí dice semilla. Perdón, pero voy a hacer el cambio aquí para ponerle semilla o como grano. Aquí le pongo esto muy bien y lo guardo. Ok, ok. Y vuelvo a presentarla. Muy bien. Entonces, pero ¿cómo se cultiva la fe? Ok, yo ya tengo la fe, yo creo, pero ¿cómo se cultiva? Pues mira, la fe se cultiva, hay muchas maneras, pero lo que nosotros estamos en la misión, lo que proponemos es que se cultive en una comunidad, porque Dios nos enseña a vivir en comunidad precisamente porque en comunidad nos encontramos con Él. Eh, y la iglesia es la iglesia y la iglesia es un todo abstracto, pero tú tienes que concretarte en una comunidad. La iglesia tiene parroquias, pero si una parroquia, pues ahí está el padre, está su secretaria, están los grupos, pero espérate, ¿dónde concretas tú el cultivo de tu fe? En las comunidades que hay en las parroquias, pero en las comunidades de encuentro con Cristo. Estas comunidades de encuentro con Cristo se enfocan a precisamente a fomentar, a cultivar tu fe, a que crezca ese grano de fe. Eh, y a las comunidades se ingresa, bueno, decíamos acá lo voy a regresar, porque aquí se decía, en la comunidad una persona inicia y profundiza la relación con Jesús en la escucha de la palabra y en la oración, en estas comunidades. Y bueno, pues de estas son las que tenemos en la misión para la fe de los laicos. Y se ingresa por voluntad propia, porque es tu fe y tú eres el que la vas a cultivar. Nosotros te vamos a ayudar y vamos a facilitarte que te encuentres con Jesús. Los integrantes tienen cada uno diferente nivel de crecimiento. Te vas a encontrar con algunos que, que no solamente son siervos,
sino que son amigos de Dios. O también te encontrarás con algunos que no solamente son amigos, sino son hermanos, son de la familia de Jesús, porque ya los ves haciendo la voluntad de Jesús. Aquí te vas a ver muchos egos, por ejemplo, habemos algunos que pues nuestro egoísmo nos hace creer que lo que hacemos es lo más relevante y, y pues nosotros nos damos cuenta quién está haciendo las cosas por ego y hay que hacer oración por él, porque ese es su lucha, es su nivel de crecimiento y él tiene que cultivar ese ego, tiene que pulirlo, porque es el ego que Dios le dio a él para que creciera. Y si tiene un ego grande, pues va a tener un ego que pulirlo fuertemente para que crezca más. A los que nos da egos chiquitos, pues fácilmente los controlamos, pero nuestro crecimiento también es chiquito porque nuestra ambición va a ser chiquita. Y los que tienen ego grande tienen gran ambición de parecerse a Jesús y de hacer llegar a muchas partes el mensaje y de hacer muchos discípulos, pero discípulos de Jesús, no discípulos de él, porque aquí la idea no es hacer discípulos de la iglesia, sino discípulos de Jesús, no es ser discípulos de un grupo, de una banda, no, es discípulos de Jesús. Entonces, te vas a dar cuenta que aquí, pues, los que estamos ahí vamos a tener que convivir todos los días, porque todos los días en estas comunidades de encuentro con Jesús, todos los días a las mañanas por WhatsApp nos reunimos a leer la palabra, a comentarla brevemente en 10 minutos y a hacer oración y nos damos cuenta cómo vamos creciendo cada uno, pero cada uno responsable de su propio crecimiento, de su propio desarrollo y de cultivarlo. Y todos los demás, pues estamos haciendo oración por los demás, por cada uno, y nos preguntamos y nos damos cuenta quién falta, quién viene, y le podemos dar una llamada, oye, ¿cómo estás? ¿Te apoyo en algo? Etcétera. Pero siempre con el afán de decirle, tú eres el responsable de cultivar tu fe, ven, aquí está la comunidad, aquí está el taller donde la fe se fabrica, donde no se fabrica, donde la fe se desarrolla, donde se cultiva, aquí está como, no es la fábrica, no es el taller, es la analogía, es similar, aquí está la tierra de cultivo, ven a cultivarla aquí, o si quieres el invernadero, donde hasta tenemos abono, que es la palabra, abonamos con la oración, abonamos con el testimonio, sobre todo los hermanos más avanzados, los amigos de Jesús, los siervos avanzan. Algunos no llegamos todavía a siervos, somos seguidores y otros todavía ni seguidores. Somos de la muchedumbre que nada más vamos a ver qué pasa. Este, pero, pero el reino de los cielos ha llegado para todos. Entonces, algunos van a mantener su fe a la comunidad y a recibir los dones y la fuerza de la comunidad que se encuentra con Jesús. Es decir, esto es lo que te decía, algunos vamos a recibir. Nada, vamos a ver qué escuchamos, a recibir sentimientos bonitos, a sentirme bien porque empecé bien el día haciendo oración. Y no nos evaluamos. No nos evaluamos, no nos exigimos, queremos estar a gusto. ¿Para qué nos evaluamos? Pero otros sí asisten porque te digo, son los que ya son hermanos, son amigos, porque ellos dicen, tengo que ir porque hay hermanos que quieren encontrar a Cristo y yo quiero encontrar a Cristo en ellos y hay hermanos que quieren encontrar a Cristo en la palabra y nos dan el ejemplo, incluso la preparan. Y bueno, pues ahí hay hermanos que van a responder la pregunta, ¿qué te dijo Cristo en tu palabra? Y los vamos a escuchar. Ellos asisten a las comunidades de encuentro con Cristo para mirarlo, escucharlo cada día y aprender a ser discípulos caminando con Él. Ellos buscan, ellos buscan ciertamente la evaluación. Ellos le piden a sus compañeros que los evalúen. Es más, procuran organizar, oye, ¿cómo nos vamos a evaluar? Y aquí ya veremos en la siguiente semana, seguramente vamos a hablar de esta fe, cómo podemos evaluar nuestra fe en relación con estas comunidades de encuentro con Cristo, de tal manera que cada uno podamos ver que vamos caminando en el sentido correcto, aquellos que se quieran evaluar. Los que no quieran evaluarse, pues está bien, ya llegará el momento en que el Espíritu los tocará con las oraciones que todos hagan por nosotros. Esta es la fe de los laicos y la manera de cultivarla. Bueno, pues ahora sí, llegó el momento en que vamos a hablar
de noticias. Tú sabes que ahorita este mes de octubre fue fascinante en Roma porque se está celebrando el sínodo de la sinodalidad. De esto hay mucha información. Yo te voy a hablar de una noticia. El sábado pasado te hablé de muchas noticias, hoy te voy a hablar de una sola. Y esta noticia tiene que ver con una entrevista que se publicó en Así Prensa el 16 de octubre. Y le preguntaban al Papa Francisco sobre, es una entrevista al Papa Francisco, le preguntaban sobre sus temores y, y, y cómo visualiza la situación actual de la iglesia. Y bueno, él plantea que, fíjate primero el número uno. Bueno, aquí voy a arreglar también esto, si me permites. Aquí vamos a bajarle. Y creo que va para que se vea el número uno completo. Ok, gracias. Entonces, dice el Papa, al inicio del Concilio Vaticano II, Juan XXIII tuvo una percepción muy clara que la iglesia tenía que cambiar. Fallece Juan XXIII y llega el papado Pablo VI para continuar el Concilio Vaticano II. Y Pablo VI vio que la iglesia tenía que cambiar y siguió con eso. Y todos los papas siguen con esto. Este punto lo subrayo aquí porque fíjate en lo que el Papa, cómo está relacionando el sínodo de la sinodalidad con el sínodo del Vaticano II. Esas son las dimensiones del sínodo de la sinodalidad. Algunos lo quieren ver, otros no lo quieren ver, otros están temerosos. En el número 2 dice aquí, bueno, antes de entrar al número 2 quiero hacer un comentario. Notamos que hay muchas personas que están inconformes, incluso obispos, cardenales y muchas religiosas, religiosos y laicos que no les gusta lo que está pasando, lo que dice el Papa, lo que dicen los encargados de, del sínodo de la sinodalidad. Yo quiero decirte algunas cosas. Algunos dicen, oye, la iglesia está en crisis. Y yo te quiero decir que no, la iglesia no está en crisis. Están en crisis algunas personas que no reconocen la autoridad del Papa. Y obviamente es un Papa que llegó al lugar del papado, a la silla de Pedro, con el procedimiento de la Iglesia Católica. Y ese procedimiento de la Iglesia Católica también fue conformado en un sínodo. Ah, oye, pero este sínodo están tocando temas muy delicados. Sí, así son los sínodos. ¿Tú te acuerdas que hubo un tiempo en que los sacerdotes se casaban, incluso celebraban sus misas en sus casas? Y entonces llegó un sínodo y el papa de aquel entonces, junto con el sínodo, con los obispos que lo acompañaron, definieron que, ¿qué crees? Que ahora los sacerdotes iban a ser célibes, no se iban a casar. Antes, los sacerdotes manejaban los bienes y los podían heredar sus familias. Y en aquellos sínodos, ¿qué crees? Pues dijeron, ¿qué crees? Ahora todos los bienes que tenga un sacerdote son bienes que son de la iglesia. Fue una época donde también muchas personas no estuvieron de acuerdo, muchos estuvieron en crisis. Pero gracias a que se realizan sínodos con papas firmes, con papas que escuchan la voz de Dios, gracias a estos papas que guían estos sínodos, nuestra iglesia va a cumplir ya casi 2000 años. Va a cumplir 2000 años. Entonces, insisto, esto es una práctica de la iglesia, la sinodalidad y tomar las decisiones así, es una práctica de los papas desde hace, si tú quieres, 17 siglos, pero así ha sido. De pronto Pedro aceptó a los griegos y de pronto dijeron que creen todos los que están en la iglesia y tienen que circuncidar. Y de pronto Pedro dice, no, 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 espérate, pueden estar sin circuncidarse. Entonces, temas delicados que se han abordado históricamente
hacen que las personas entren en crisis. Imagínate, muchos se circuncidaron para entrar en la iglesia antes de que se tomara esta decisión. Otros dijeron, no, ¿qué crees? Y están en crisis, yo no le entro. Y después, cuando dijeron esto, muchos me molestaron porque decían, todos deben estar circuncidados. Así que en todos los sínodos, en toda la historia de la iglesia, va a haber personas en crisis, pero solamente no estarán en crisis aquellos que creen en Pedro y creen en el Papa, en la iglesia, en su sucesor de Pedro, y creen que el Espíritu está con él y que estamos haciendo oración por él. Así que vamos al siguiente punto. Dice el Papa, no se trata solamente de cambiar de moda, o ahora se usan estos ornamentos y los otros no. Se trata de un cambio de crecimiento, un cambio a favor de la dignidad de las personas. Fíjate aquí el Papa nos está diciendo que hay que crecer y crecer ahora es estar a favor de la dignidad de las personas. Interesantísimo, ¿no? ¿Qué es esto de la dignidad de las personas? Por eso es que la semana pasada se anunció que en el 2024, en marzo, va a haber un congreso de antropología cristiana, porque pues hay que tener claro qué es esto de la dignidad de las personas, porque hoy cualquiera puede decir que es dignidad lo que sea, de acuerdo a su conveniencia. Y en una época de mercadotecnia, si alguien vende, qué sé yo, hojas rojas, va a promover que la dignidad sea usar hojas rojas o azules. Y entonces dignidad humana es usar rojas azules. Entonces va a ser un negocio tremendo. Todos los que venden hojas azules van a estar muy contentos porque todos van a querer conseguir hojas azules. Entonces, se trata de un cambio de crecimiento a favor de la dignidad de las personas. Hay que saber qué es esto de dignidad. Número 3. Y ahí también está la progresión teológica, la progresión de la teología moral, todas las ciencias eclesiásticas, incluso la interpretación de las escrituras que han ido progresando bien de acuerdo al sentir de la iglesia. Siempre en armonía, ¿no? Dice el Papa Francisco. Está respondiendo a aquella entrevista. Siempre en armonía, ¿no? La división de números la hice yo, ¿eh? O sea, esto no viene en la entrevista. En la entrevista lo redacta así en el texto, yo lo tomé y los dividí en números. Y responde el Papa, siempre en armonía, ¿no? Las rupturas no son buenas. Y aprovecha el Papa para entrar en un tema importante. O se progresa por desarrollo o terminamos mal. Las rupturas te dejan fuera de la savia de un desarrollo. O sea, que invita a muchos, no rompan con la iglesia. Y el Papa dice, me gusta usar esa imagen del árbol, las raíces. La raíz recibe toda la humedad de la tierra y la tira para arribar a través del tronco. Cuando uno se separa de eso, termina seco, sin tradición. Oh, el tema de la tradición. No rompas, no te separes del árbol porque te separes de la tradición. Tradición en el buen sentido de la palabra. Todos tenemos una tradición, todos tenemos una familia, todos nacimos con una cultura de un país, una cultura política. Todos tenemos una tradición de la cual debemos hacernos cargo, es decir, encargarnos de nuestra tradición. Y el sínodo precisamente trata de cuidar la tradición, pero crecer y avanzar en favor de la dignidad humana. Ahora, aquí nuevamente voy a hacer el ejercicio que hace rato. Voy a bajar esto. El número 5 nos dice, en la iglesia este progreso es necesario. Y sí, notamos cómo ha habido sínodos que han hecho cambios tremendos. O sea, desde sínodos, antes la Virgen no estaba el dogma de la concepción, ¿no? ¿Y qué crees? Pues ya está el dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces, y todo esto, muchos tienen sus críticas tienen que ver con crisis, pero el Papa dice, vámonos, van para adelante y todos los papas toman decisiones serias y la iglesia va creciendo a partir de esas decisiones. En la iglesia este progreso es necesario y frente a estas novedades la iglesia tiene que insertar una reflexión muy seria para ver cómo las inserta y si son válidas o no válidas, o humanas o no humanas. Porque dice el Papa Francisco, hay novedades que no son humanas y hay que cuidarnos de ellas. Continúa el Papa Francisco. La iglesia debe tomar en mano y toma en mano lo humano. Otra vez,
insiste en la dignidad humana. Y Dios se hizo hombre, no se hizo teoría filosófica. Aquí el Papa nos dice, vamos a hablar de la dignidad humana, no de la teoría sobre lo humano. Dios se hizo hombre, se hizo humano. La humanidad es algo consagrado por Dios. Nada más, la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre. Entonces, todo lo que es humano tiene que ser asumido y el progreso tiene que ser humano en armonía con la humanidad. El progreso que no esté en armonía con la humanidad es un progreso no humano. Esto ya el Papa está lanzando para todo lo que es la tecnología, las biociencias, la biotecnología. Está lanzando, señores, todo lo que no sea humano, todo lo que no vaya a favor de lo humano, no es humano. Por lo tanto, perdón, parezco repetir algo obvio, pero esto tiene mucho impacto, por eso será importante dar seguimiento al Congreso de Antropología para verificar. Deben ser muy específicos, no deben andarse por las ramas quienes vayan a hablar de eso, porque imagino que van a ser gurúes muy expertos en filosofía, antropología filosófica, pero ahí precisamente, como dice el Papa, hay que centrarse en lo humano, no en la teoría filosófica. Y subrayó finalmente el Papa que se debe dialogar con todo el progreso científico. La Iglesia tiene que dialogar con todos, pero desde su identidad, no desde una identidad prestada. Esto es importantísimo, porque la Iglesia tiene su propia identidad y hay lugares, hay cardenales, obispos, sacerdotes, incluso párrocos, que de pronto asumen identidades, formas de ser que ellos creen, pero que no son la identidad de la Iglesia. Y nuevamente, permíteme insistir, antes de pasar a los siguientes numerales, nuevamente, la Iglesia de hoy, la del año 2023, es la Iglesia del Sínodo de la Sinodalidad, encabezada por el Papa Francisco. Si alguien está defendiendo la iglesia del siglo V, la iglesia del siglo VI, ya no está en los tiempos de Dios, porque hoy el Papa de nuestro tiempo es Francisco, y si el Papa está moviendo a su iglesia en una dirección, está convirtiendo a su iglesia, es porque lo ve necesario ahora. No se vale que, digamos, pienses cuando los sacerdotes eran casados y después, ¿qué crees? Los sacerdotes deben ser célibes, se hizo el cambio y muchos estuvieron en desacuerdo. Si ahora el Papa dice, ¿qué crees? Ahora hay que bendecir a ciertas personas, pues es el Papa. Entonces son cambios drásticos. Que tú digas, oye, pero yo estoy con el Papa del siglo VIII. Espérate, pero está bien, pero esa no es la iglesia. La identidad de la iglesia hoy es la identidad que le está dando Francisco. La iglesia de hoy tiene el rostro de Francisco. Y fíjate lo que te digo, todo, el rostro de Juan Pablo II ya pasó, el de Benedicto ya pasó, hoy es el rostro de Francisco. Termino con estos 3 puntos de esta entrevista que dio el Papa Francisco. La iglesia tiene que cambiar. Pensemos cómo cambió desde el concilio hasta ahora y cómo tiene que seguir cambiando en la modalidad, cambiando en el modo de proponer una verdad que no cambia. O sea, la verdad no cambia, pero la forma de proponer sí, dice Francisco. O sea, la revelación de Jesucristo no cambia. El dogma de la iglesia no cambia, pero crece, se desarrolla y se sublima como la savia de un árbol se expresa mejor. Esa analogía que hace el Papa del árbol, las raíces, la tradición, se conserva. El que no está en esta vía es uno que da un paso atrás. Pues sí, hay quienes están regresando a siglos anteriores de iglesia y claro que están en crisis. La iglesia de Francisco no está en crisis. La iglesia de Francisco está tan sólida que va para adelante, que está haciendo sínodos
de sinodalidad que busca mejorar con cambios, con esa certeza. El que no está en esta vía es uno que da un paso atrás y se encierra en sí mismo. Los cambios en la iglesia se dan en este flujo de la identidad de la iglesia y tiene que ser abierta. Y tiene que ir cambiando a medida que los desafíos le vayan presentando cosas. De ahí que el núcleo de su cambio sea esencialmente pastoral, sin renegar de lo esencial de la iglesia. Fíjate, el núcleo de su cambio es esencialmente pastoral, pero no niega lo otro, sin renegar de lo esencial de la iglesia. Así que esta es la noticia que elegí. Hay más, hay mucho sobre sinodalidad, hay opiniones de obispos a favor, no tan a favor, de laicos, de religiosas, etcétera. Pero bueno, eso tú lo puedes buscar en internet. Si tienes sugerencias, aportaciones, bueno, pues serán bien llegadas. Aquí estamos en la misión para la fe de los laicos, cultivando a los laicos que quieren ser discípulos misioneros. Fíjate, qué interesante lo que vamos a hacer ahorita. Y lo voy a hacer agregando esto. Haciéndote una pregunta. Ah, mira. ¿Cómo ves esta pregunta? ¿Ya te la has hecho? ¿Ya te la has hecho o no te la has hecho? Porque si no te la has hecho, ahorita te la hago. ¿Cuál es tu respuesta? Porque aquí en la misión para la fe de los laicos, en la misión para la fe de los laicos, lo que nosotros pretendemos es que cada vez tengamos más discípulos misioneros. Si tú quieres ser discípulo misionero o misionera, pues comunícate con nosotros a la misión para la fe de los laicos. Nuestro correo es jocnmisión@gmail.com. Y bueno, te quiero compartir que estamos invitándote, prepárate para la primera convención de la misión para hacer los laicos, donde el tema va a ser los laicos en el magisterio contemporáneo de la Iglesia, 25 y 26 de noviembre. Prepárate. Si quieres inscribirte, mándame un mensaje a este correo electrónico y yo te mando el link con el cual te puedes inscribir. Si quieres ser discípulo misionero, aquí tienes una alternativa. Que Dios haga su obra en nosotros. Hasta pronto.